Muy buenos días, Elena Roger. Bienvenida a Proyecto 77. Gracias por participar. Bueno, hola, buen día. Gracias a vos por invitarme a esta charla. Un placer, un placer. La verdad que tenía un montón de ganas de charlar con vos hace mucho, porque la verdad que hay como un conjunto de cosas muy particulares en tu historia, ¿no? Y no solo tu increíble trayectoria artística, sino también tu voz propia, hablando de un montón de temas. Entonces, bueno, la, la, La forma de comenzar que nos gusta es que nos cuentes un poquito cómo arrancaste, cómo fue ese comienzo que te enganchaste con el mundo artístico. Bueno, siempre pienso, sobre todo ahora que crío hijos, tengo una nena de 10 y un nene que va a cumplir 6, y siempre pienso en la infancia, la importancia de la infancia, de cómo estar atentos a esas almas que vienen a este mundo y, y no precisamente vienen a vivir lo que uno cree que vienen a vivir, a la profesión que uno cree que deberían dedicarse. Eh, entonces es interesante estar atentos a eso. Y yo me siento muy afortunada porque fui la menor de tres hermanos. Un hermano mayor, hijo de mi papá y que mi mamá crió desde que tenía 2 años, y mi hermana y yo. Ellos hermanos bastante más grandes que yo, 8 años me lleva mi hermano y 5 años mi hermana. O sea que mi infancia en un momento fue solitaria porque mi hermana ya estaba en el secundario. Em, bueno, y a mí me gustaba mucho bailar. Mi mamá siempre le gustó mucho el arte, admiraba mucho, miraba mucho las películas y de hecho ella fue la que me llevó varias veces al teatro a ver musicales. Me acuerdo que llevó a todo mi grado a ver El diluvio que viene, que era la versión de Trelles, en la primera, bueno, no sé si fue la primera, pero la primera que vi yo, porque después creo que la hizo D'Artés, pero yo vi la de Miguel Ángel Trelles. Y ella, creo que hasta era en el Lola Membrives, ella llevó a todo el grado, hizo toda la movida de que vaya a la escuela, muy lindo. Y bueno, y ella me encontró un lugar, nosotros vivimos en Barracas, vivíamos en ese entonces también, un lugar donde estudiar danzas. No era una academia, ni mucho menos, estudiábamos en un club, imagínate, estudiábamos en donde los socios comían asado. Me acuerdo que el piso tenía una especie de grasitud que no era totalmente. Yo tendría 7 años, 8 años. ¿Pero Esa, danza clásica o danza? danzas clásicas. Y esa maestra después, mi mamá hizo una movida para que diera clases en el colegio, y en un momento esa maestra no dio más clases. Entonces yo me quedé sin baile por un año. Y me acuerdo que justo ese año se lo veía mucho a Julio Boca, que era en su momento de donde le entregaron, donde ganó un premio, y era como, empezaba a verse el trabajo de él. Me acuerdo que lo veía, no sé si lo veía bailar el Quijote, pero él saltaba, saltaba, y cuando terminé de ver eso en la televisión, me fui al patio y empecé a saltar y a bailar y qué sé yo, y cuando terminé de desahogarme, le fui a decir a mi mamá, mami, yo quisiera ir a bailar otra vez. Entonces ella se tuvo que poner las pilas y buscar un lugar. Así fue como de un lugar a otro, etcétera, que caí en una maestra que me educó en la danza durante 10 años. De hecho, yo era ya adolescente, daba clases y después, bueno, vino el canto también desde mi ser, porque veíamos mucho una película que se llama Amadeus, y la veíamos tanto que yo me sabía las coloraturas, todo, las veía, mi hermano le gustaba mucho, entonces la alquilábamos y hacíamos maratón, viste, la veíamos 1000 veces en el fin de semana. Y era una película fantástica, la verdad. Un tío mío me escuchó y dijo, ay, vos deberías, Mimi le dice a mi mamá, viste que Elenita tiene condiciones para el canto, ¿no? ¿Sí te parece? Sí, sí, bueno, nada. Entonces mi mamá también me dijo, ¿querés estudiar canto? Bueno, dale. Entonces me llevó a un conservatorio que estaba por acá, estudié canto lírico.
Y la actuación, no, había algo en la actuación que a mi mamá no le gustaba el ambiente de la actuación. No, Ujú. teatro no, todavía no. Había un temor que ella tenía, quizás con un abuso, con los abusos o lo que sea. Ya era otra cosa para ella la actuación. Y yo recién comencé a hacer, a estudiar, a tomar cursos de actuación, yo ya cuando ya era grande. Así que bueno, esos fueron los inicios y escuchaba mucho música, tenía un Winco mi mamá y yo ponía los discos y hace poco mi hermano me lo reparó, así que lo tengo ahí como reliquia. Y, y bueno, y eso fue para mí lo más importante es que ellos me guiaron y me dieron toda esa información de chica de lo que a mí me gustaba y me apasionaba. Y cuando llegó el momento de decidirme por una carrera, eh, dije, pero no voy a meterme a estudiar ciencias económicas. Yo había hecho perito mercantil, era buena en matemáticas, me gustaban los números, pero me gustaba bailar. Entonces dije, bueno, no voy a tirar todo esto que aprendí a la basura para hacer otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces profundicé, fui a estudiar más danza a otros lugares, me metí en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, que daba canto y bueno, daba varias cosas y yo estudiaba canto y piano. Intenté entrar al Colón, pero no me admitieron en el examen. ¿Qué pasó Y, ahí? y ahí fue y ahí, después de en ese momento fue un shock para mí porque me bocharon en el examen de canto, que era lo que se supone que yo hacía bien. No en el examen de audio perceptiva o de fonética, no, en el de canto. Y lo que ¿Cuántos años pasaba tenías ahí que ahí? yo tenía 17 años y tenía todavía mi voz no estaba del todo desarrollada, tampoco yo cantaba, o sea, tenía condiciones, pero no cantaba bien. Entonces, después entendí que en el Colombo se entras hasta los 25 años, creo. Y obviamente los que tienen 25 tienen esa posibilidad de entrar. Y hay un cupo limitado. Y hay también gente que decís, bueno, si yo hubiese sido una chica que ya estaba punto caramelo para entrar al Colón, me hubiese dicho que sí. Pero no, no, evidentemente, y yo seguí carrera por otro lado, que al final entendí como el universo es tan sabio que era mi camino, porque la ópera no lo era. A mí me gustaba la comedia musical, y la comedia musical se bailaba todo. De hecho, no sé, ahora seguramente se modificó el mundo de la ópera, pero en ese momento las profesoras que a mí me enseñaban canto lírico me decían, pero no bailes. Era como que el bailar tensionaba algo o hacía algo en mi cuerpo que no permitía que se terminara de desarrollar la voz o que estuviera lo relajado que se necesitaba. Entonces, y a mí me gustaba todo, así que bueno, pude desarrollarme con esas cosas. Pues empecé a trabajar y Sí. bueno, y Y listo. largaste. Y largaste. Y eso del Colón fue como una motivación extra, o sea, ¿lo sentiste como un golpe Del en ese Colón momento? me enmudeció durante un verano, o sea, yo fui a dar este examen, yo era una chica que cantaba todos los días y de alegría y cuando di este examen me quedé muda, o sea, no canté más durante todo el verano. Mi mamá me decía, bueno, pero me aconsejó a no quedarme en eso, sino en ir a ver, hay otros lugares. ¿Por qué no vas al conservatorio? Y ahí fui a averiguar y ahí también encontré teatro, entonces también empecé a estudiar un poquito de teatro ese verano. Y bueno, y entonces ahí se fue como armando mi camino. Y después con los años entendí que había estado bien eso que me había pasado. Es como una historia común en un montón de gente, ¿no? Ese momento en el que te rechazan o que te dicen no podés, ¿no? Como eso al final, pensando también en la gente más joven que escucha, ¿no? Cómo transformarlo eso en algo positivo requiere mucho tiempo a veces, ¿no? Mucha perspectiva. Sí, porque en realidad uno no sabe cuáles son uno puede tener un deseo muy grande y cuál es el camino, ya no lo decide exactamente uno. Y Ujú. son todas señales. Cuando hay algo que no sale, que no sale, que no sale, quizás hay que repensar si es para ese lado.
O quizás hay que pensar si uno está dando realmente todo lo que tiene que dar para que eso se dé. Mm. Em, Siempre fui de la idea de que hay que buscar la felicidad. Entonces, cuando algo no te hace bien, hay que sacarlo y poner algo que realmente te incentive y que te haga bien y hacer las cosas que a uno lo apasionan. A veces la sociedad te desconcierta un poco, te marea, porque como hay que trabajar y generar dinero, uno, que yo me siento, digo, qué adolescente sabia que fui en ese momento, porque en ese momento yo dije, si total, mira mi pensamiento, dije, si total en este país te puede ir bien o mal en cualquier, o sea, yo no veía que, qué sé yo, no sé, un contador le fuera siempre bien o un abogado le fuera siempre bien. Digo, si total, te puede ir bien o mal en lo que vos elegís. Preferible hacer lo que me gusta, que si me va bien, la paso bien y si no me va bien, hago lo que me gusta. Está bueno. Sí, mucha sabiduría ahí. Hay una cosa que cuando decías, siguiendo la infancia, ¿no? Hija menor y más solitaria, digamos, y mucha diferencia con los hermanos. Ahora en mi libro me meto bastante en eso en mi historia. Yo soy el quinto de cinco, bastante más chico que los otros. Y yo lo que siento después de hacer un camino personal es, hay algo ahí que crece de necesidad de ser visto, en parte, ¿no? O sea, te vas especializando también en cómo que hacer que te den bola, porque estás ahí medio como... eh, Sí, porque sí, eh, ya los papás eh, ya criaron, ya no. Sí, 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 sí. Ya después del primero, el resto no es lo mismo. es lo mismo, ¿no? Más Claro, que los papás quieran ser buenos con todos, pero ya no es lo mismo. totalmente. ¿Y sentís que eso en tu caso también fue como un motorcito para la exposición, de alguna manera, y para subirte a un escenario? No sé cómo fueron mis papás con mis hermanos porque no estaba. Pero yo no me sentí que no me dieran bolilla, al contrario, me sentí muy cuidada por mi mamá. De hecho, como te cuento, mi mamá me llevaba Claro, aquí, estás me muy llevaba presente. allá. Sí, sí, sentí que estabas. En algunas cosas, no recuerdo a mi mamá jugando conmigo o a mi papá jugando conmigo. Recuerdo yo más acercarme a ellos, pero no sé si era una cosa que se usaba. Yo todo el tiempo, mi pareja y yo estamos todo el tiempo jugando con los chicos. Pero en ese momento, sí, pero sí recuerdo que, no sé, aprendí a jugar ajedrez, a las damas. Digo, ¿quién me enseñó todo eso? Entonces hay un momento a lo mejor que sí, o mi mamá me enseñaba otro tipo de cosas, más del cuidado de la casa, ponele como también se usaba mucho, ¿no? De preparar a la mujer. El otro día fui a la inauguración de una escritora inglesa, hizo todo un estudio sobre la revista Villiquen y Ujú. cómo en la revista Villiquen demostraba mamá, y mamá era mamá plancha, mamá barre, mamá cocina, mamá lava la ropa, papá sale, trabaja, pinta. Sí, más falta un poco también, ¿no? ¿Entendés? Y Sí, decía, pero era la sociedad, no era la revista, ¿no? Era la sociedad así. sí. Tremendo. Y hay la otra pregunta de la infancia, o de las infancias, ¿no? Mi hijo menor ama el escenario, ama cantar, tiene 10 años y desde chico hace música, ahora está haciendo una gran experiencia ahí en otro mundo, en la escuela de Cris Morena, en lo que es comedia, y disfruta un montón, y lo ama, y dice, esto es lo que quiero. Y siempre la duda que nos genera con Lu, mi mujer, es cuánto parecido a la carrera deportiva, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser algo infantil? ¿Cuánto tiene que ser algo que ocurre ahí en esa infancia? ¿Y cuánto tiene que ser más lúdico y dejar que descubra un poco el camino después, ¿no? Porque siento a veces como que se genera algo parecido al deporte, que es ya de chico tenés que tener alto rendimiento y exigirte y este es tu camino. No sé, ¿cómo lo ves vos? Em, bueno, me da risa porque mi hija, por ejemplo, estuvo estudiando danzas así de una manera un poco más lúdica, que si yo este año que cumple 10 le dije, basta, te vas a lo de Elisa de Chaperrouche y estudias tap y jazz fuerte.
fuerte, a una vez por semana, pero quiero decir, en una academia, en un lugar. No, y yo siento que a eso le encanta también y que lo lúdico sigue estando en ella, en otras cosas o sea, ella no está las 24 horas en esa escuela. Pero le da, sí yo entiendo que está bueno que todo lo que pueda estudiar y en lo que pueda formarse, después hay que elegir los maestros o los lugares, ¿no? En cuanto hay un llanto o una angustia por no poder hacer, ahí ya hago una alerta, ¿no? Porque todavía tiene que disfrutar, ¿no? Ella, por ejemplo, quiere trabajar, dice, ¿cuándo puedo empezar a hacer películas? Y digo, bueno, pará, como siento como que, bueno, no sé, si hace algo, tiene que ser algo pequeño, que no la angustie de que tiene que ir todos los días, porque a lo mejor un día no tiene ganas, por ejemplo, teatro. Eh, y, y ella, y para mí es el momento de formación, porque es el momento donde tiene el tiempo. Y el arte es lúdico, de todas maneras, aunque, ¿no? Aunque va y dice siempre hay algo, imaginación, hay... Entonces en eso no me preocuparía, yo no me preocupa, aparte bueno, Cris es lúdica, ¿no? En ese espacio, justo mi hija también hizo un curso de verano ahí y era, bueno, es un espacio, es un set de filmación. Es un espacio increíble, increíble. El Juaco la primera vez que fue estaba como medio resistente, lo venía haciendo hace muchos años con Magdalena Valle, un espacio divino también de música, y entró y dijo, quiero quedarme, ¿viste? Era como, y amó después. Por eso en realidad es eso lo que yo te digo de estar escuchando qué es lo que necesitan los chicos, ¿no? También, o qué es lo que están queriendo. ¿En qué momento empezaste a estudiar? Dijiste, bueno, voy por acá. ¿En qué momento dijiste, apa, esto va a andar bien? O sea, ¿cuál fue ese momento de... Y fue en realidad, fue sorpresivo porque yo estaba estudiando todo y había empezado a dar algunas audiciones. eh, me habían llamado para coreografiar en un musical. Y había empezado como a trabajar de a poco en el ambiente, pero de repente empezaron a hacerse las audiciones para el Jorobado de París 2. Mi hermana me dijo, mira, salió en el diario esto, ¿por qué no te presentás? Me acuerdo que yo tenía una otitis tremenda y me presenté. Y empecé a tomar las pruebas. Y las pruebas de Pepe eran como muy exigentes y fuertes en el sentido de que las que yo hice en el jorobado duraron un mes. Todos los días, todos los días entrenábamos, cantábamos coreografía, íbamos como mostrando nuestras condiciones y al final del día él decidía quién se quedaba y quién se iba. Al día siguiente entraba más gente y esa gente competía con vos. Vos ya sabías coreografías y sabías un montón de cosas y cada vez mejor, pero si había uno que venía y era mejor que vos, que tenía tus mismas condiciones, ¿verdad? Te podías ir. Entonces yo así durante un mes iba a estas audiciones que me sirvieron un montón porque me entrenaron también en el ver fue como una clase, un taller de teatro, ¿viste? Me entrenaba a ver cómo audicionaban mis compañeros, me empezaba a hacerme muy amigo, de hecho somos muy amigos con algunos que nos conocemos desde el 95. Y yo todos los días terminaba de decir, bueno, quedé, y llegaba a mi casa y decía, quedé, hasta mañana quedé, y era todo, y quedé, y quedé, y ahí era como empecé también a yo descubrir cuáles eran mis condiciones, sobre todo actorales, porque yo bailaba, estaba segura en el baile, estaba segura en el canto, ya ahí se podía bailar y cantar porque unían todo, pero actualmente tenía como que ver, demostrar si yo el histrión, sobre todo el histrionismo, porque Pepe es más así. Entonces, bueno, ahí empecé y cuando quedé, bueno, empecé a trabajar y ahí es lo como te digo, ahí ese fue como mi primer trabajo profesional, que es re loco porque empecé en el Luna Park, donde se conocen Eva y Perón, que después yo termino siendo Evita, y cuando empiezo a unir todos los cabos, digo, bueno.
Y ahí de ahí vino otro trabajo y después otro trabajo y después recomendaciones y después audiciones donde quedaba, o sea, como... Y ahí entonces entendí que no era, mi camino no era dar clases, era estar arriba del escenario. Y en ese primer raya así de trabajos, ¿cómo te llevaste con la exposición, con la crítica, con el público, con todo eso? Al principio eran trabajos muy ocultos, porque yo era ensamble y no sé, la primera crítica que me hicieron, yo creo que fue en Yo que tú me enamoraba, que fue como a los 2 años que empecé a trabajar, que me tomaron una audición, era para un show de Chico Novarro, que medio relataba su vida, y Omar Caliquio y yo hacíamos el paso de comedia, y después había dos chicas que eran las cantantes. Eran como las musas inspiradoras y eran las cantantes. Y Omar y yo hacíamos toda la comedia. Y ahí creo que estuve nominada para los Trinidad Guevara. Ahí empezó como también como yo a sobresalir un poco más. ¿Y cómo lo Y viviste? Esa bueno, y primera siempre al sensación. principio, bueno, primero le das mucha bolilla a las críticas. Yo me acuerdo que, bueno, a lo largo de mi carrera bueno, he tenido conversaciones con otros profesionales y hay un coreógrafo inglés que vino, que lo conocí en el 98 porque vino a hacer las audiciones y la coreografía de Nine, que era una obra que hizo Juan D'Artés, también en el Metropolitan creo que estábamos. Gustavo Levitt, que es un productor que falleció, la producía y fue uno de fue el primer trabajo que hice con ingleses, donde la primera vez que audicioné para ingleses y que me sentí cómoda. Bueno, y él me decía, no hay que leer las críticas, porque si son buenas, te crees que sos bueno y puede ser que a la gente que no le guste tu trabajo. Y si son malas, la realidad es que es el trabajo que vos haces. Es una opinión la crítica. Es un punto de vista, no es la verdad. Entonces, pero bueno, obviamente nosotros como... ¿O costó eso? No, la verdad que te digo la verdad, yo no leo, no leo críticas. Cuando fui a hacer Evita en Londres, que me fue muy bien, era imposible no leerlas porque era todo el mundo, ay, qué bien que te fue, qué bien te fue. Bueno, mal no me va a hacer leerlas porque por lo menos voy a saber qué dicen. Pero no soy de estudiar a ver las críticas, bueno, no, va por otro lado, siento. ¿Y eso con las redes sociales, internet, el celular, se hizo más difícil o pudiste mantener una disciplina de distancia? Mira, yo las redes sociales las uso solamente para promocionar mi trabajo. Este, y, y bueno, y en este último tiempo con Piaf he encontrado una comunicación con la gente y cuando me fui de vacaciones por primera vez a Nueva York sola y mostré situaciones y cosas que me gustaba compartir con la gente que había estado ahí conmigo en Piaf y todo eso. Y después, con respecto a comentarios y cosas, cuando hay, en general, yo no recibo comentarios como los odiadores que dicen Hacha Guevara, que son los que les gusta estar. Y cuando recibo comentarios así que son de odio y que digo que no son constructivos, no los respondo porque siento que no tiene sentido ponerme a discutir con una persona que lo único que tiene es un resentimiento, no hacia mí, seguramente hacia la vida, ¿no? O sea, no me lo tomo personal, siento que es una persona que en ese momento no es feliz y necesita descargar el odio contra alguien. Entonces porque no lo tomo personal. Hemos tenido situaciones de, por ejemplo, no sé, hemos tenido que suspender algunas veces las funciones de Piaf por, por situaciones como, o se cortó la luz una vez y no teníamos generador, entonces hubo un problema y tuvimos que parar, porque no abrí, bueno, un día creo que estaba roto el aire acondicionado, no sé, hubieron situaciones. Y de repente había gente que un día tuvimos que suspender la primera función y la segunda no. Perdón, la primera función la hicimos y la segunda la tuvimos que suspender. Porque tuvimos un problema con una actriz que ya estaba lesionada y no estaba, y la reemplazo se lesiona.
más o menos de la misma forma. Y entonces tenemos que suspender porque no tenemos más reemplazos. Bueno, la gente, algunas personas, dos, tres, ¿cómo puede ser que no tengan reemplazo, que suspendan por una bailarina? Entonces se me decís, bueno, pero no había bailarines en Piaf. Todos los personajes son importantes. Si ya me faltan gente que no, o sea, si me faltan personajes no puedo hacer la obra. Entonces hay un desconocimiento y unas ganas de protestar. Sí, yo entiendo. Capaz que te viniste de Rosario, qué sé yo, pero ¿cómo no puedo inventar una situación? Y después también la culpa. Y Elena Roger salió y firmaba autógrafos y le saludaba a la gente que acababa de ver y no nos decía, no nos pedía disculpas. Y yo cómo podía saber que quién eran los que les estaban devolviendo a las localidades. Entonces como, bueno, está bien, estás enojado. Lo único que hice fue explicar la situación mejor, porque quizás la boletería decía, bueno, se lesionó una bailarina o se lesionó una actriz y nada más. Yo expliqué mejor la situación de cómo funcionaba y después también la otra que genial es, esto en Londres no pasa. Sí, pasa. De hecho, yo fui parte de una situación muy fea, que fue que un chico tuvo un accidente muy feo y perdió un ojo en escena, no en escena, pero a raíz del accidente que tuvo en escena, perdió un ojo, tuvimos que suspender durante una semana, porque no había reemplazo directamente con ninguno de los actores. Entonces, esas fantasías de todo. Entonces, eso fue un descargo porque no está contenta en el país que vive. Entonces, aquí en Londres no pasa. ¿Entendés? Entonces, bueno, hay que tratar de entender y de poner las puteadas en donde van. Y no tomárselo personal. Volviendo a eso también, ¿cómo fue el pasar hacia el protagónico, digamos, ¿no? ¿Cómo fue ese camino y qué cambió en tu experiencia en ese contexto, ¿no? Y cuál fue el primer protagónico y ese rol de empezar a ocupar el rol de estrella de alguna manera, ¿no? Que fuiste ocupando después. Bueno, yo sentí, mi primer protagónico, sentí que fue, aunque lo de Yo que tú me enamoraba tenía un rol bastante principal y se veía mucho, el rol protagónico sentí que fue el de Los Miserables, que fue Fontín la primera vez que en el 2000 cuando se hacen Los Miserables acá, había distintos personajes, porque en realidad los protagonistas son Valjean y Javert, pero hay pequeños personajes dando vueltas. Ujú. Y Amo ese libro y ese musical, me encantaba. Siempre Entiendo. sí. Y todos nuestros los amiguitos, ¿viste? No sé, toda la gente que estábamos haciendo La Bella y la Bestia y se iban a tomar las audiciones para Miserables y cada uno decía, yo voy a audicionar para este, yo voy a audicionar para aquel y todos amigos míos, ¿no? Y, y bueno, y ahí yo me acuerdo que había una persona, había como para el personaje que yo audicioné, yo quería audicionar para otro personaje y un compañero me dijo, no, vos tendrías que audicionar para Fantine. Tu timbre de voz, tu todo es Fantine. Entonces hasta me aconsejó qué canción cantar para eso. Y bueno, yo me canté esa canción y empecé como esa carrera. Y era real también, porque para el otro personaje audicionaba mucha gente porque era como el heroico, era Eponín. Y ahí todas queríamos ser Eponín. Pero aparte la había hecho Elías Salonga, no sé, tenía como una, era Eponín. Pero Fontín fue realmente un personaje que adoré. La pasé muy mal en Los Miserables, tenía un momento, una situación personal con un novio muy celoso. Yo la pasé muy mal, pero personal, en lo personal, pero fue una experiencia y cuando pude pasar por esa etapa y pude disfrutar de la obra, era tremenda, era maravillosa. Era maravillosa vivirla, muy emotiva. Es la primera vez que yo lloraba, porque siempre había hecho comedia, y era la primera vez que, mira, se me caen las lágrimas cuando canto, y era como que en el ensayar para audicionar y todo, descubrí mi sensibilidad con la música, en el cantar, me metí en lo profundo de la sensibilidad. Sentiste que subiste un escalón de alguna manera en tu propia capacidad. Sí, 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 me seguí descubriendo. Que son los desafíos, que es lo bueno de cada uno de los trabajos, tener distintos desafíos.
totalmente. Y hablando de desafíos, me acuerdo hablando con María Richetto, la bailarina uruguaya, de lo que implicó para ella irse a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué significó el paso internacional y cuándo se dio y cómo se dio? Bueno, se dio, yo había hecho una gira con Tango por Dos de 3 meses, interesante. Había hecho, bueno, había hecho eso, ¿no? Y ahí en esa gira me encuentro en Inglaterra, en Londres, con una chica que había conocido en esa época de Nine, en el 98, con la cual no tenía mucho feeling, pero un amigo en común me dice que está ella. Yo la voy a visitar por ser una argentina que está ahí. Yo iba a estar un mes o 5 semanas en Londres. Entonces me junté con ella hablando. Me acuerdo que ella estaba sin trabajo y yo le regalé un Nemo, un llavero con un Nemo, y le dije, mira, esto te va a traer suerte, vas a encontrar trabajo. Yo desde nada, de lo que habíamos hablado, me gustó regalarle eso y punto. Al poco tiempo ella consigue trabajo, y consigue trabajo no hay más ni menos que en la Really Useful Group, que es la productora de Andrew Lloyd Webber. Y me cuenta que estaban haciendo la producción de Evita. Iban a hacer Evita y estaban haciendo la producción. Entonces viene a Buenos Aires y yo estaba trabajando en Mina, qué cosa sé, estaba haciendo ese espectáculo. Y ella me viene a ver, porque ella empieza a trabajar siendo la secretaria de uno de los productores ejecutivos de Andrew. Entonces ella viene a Buenos Aires y ella es una persona que está llena de pasión y de buenos sentimientos empieza a ir a recolectar libros, videos, todo porque ella sentía que como ella era argentina tenía que hacer que la producción fuera lo más auténtica posible. Entonces iba a hacer todo lo posible para que así fuera. Y lo primero que ella pensó fue en llevarle archivos y cosas de los que había acá, ¿viste? No estaba tampoco tanto Google, no había nada de todo eso. Y, y entonces, cuando me va a ver, me dice, vos tenés que ser Evita. Y yo me río un poco en la cara, le digo, bueno, después tomamos un café, qué sé yo, le digo, che, Ana, yo sé hablar inglés, pero no para ir a hacer, o sea, yo sabía que eran muy exigentes allá con respecto al acento y todo. En ese caso no era un inconveniente porque era una argentina el personaje. Entonces ella me dice, mándame el video de lo que estás haciendo, yo se lo envío por correo argentino, no llega, me dice, mándamelo por acá. Entonces se lo mando bien y me dice, llega y ella lo empieza a mostrar al director de casting. Empieza a mostrar, mira, yo tengo una amiga que es argentina, mirala, mirala, mirala. Entonces, bueno, me ve el director de casting y dice, bueno, sí, podría ser, no sé qué. Bueno, y tanto ella insiste que ellos dicen, bueno, si ella se paga todo, la vemos. O sea, lo único que me dieron fue la posibilidad de audicionar. Y así fue. Y cuando audicioné, se abrieron las puertas. No, sí, yo justo había otra de las cosas interesantes. Yo estaba haciendo Hombre de Honor, producción de Polka, y había entrado como en el elenco original, o el elenco principal. Pero a los 3 meses, teníamos contrato hasta 3 meses, y a los 3 meses se empezaron a hacer, a caerse algunos contratos, pasarlos a bolo, algunos personajes se morían, se iban, o sea, los personajes que mucho no habían enganchado se iban cayendo. Entonces, así me pasó a mí, que también fue como una gran desilusión. Yo la venía pasando bien y de repente mi personaje se fugaba. Bueno, entonces empecé a pasar a bolo. Yo estaba deprimida porque también, viste, todo es soy mala actriz, viste. Pero a su vez estaba terminando también un trabajo en el teatro, La Fiaca y Mina terminaban y se abría la posibilidad del bache de las vacaciones para irme a audicionar, que si no hubiese tenido eso no hubiese podido. Entonces me pagué el pasaje todo y a su vez Mora Godoy eh, tiene, en realidad Diego Bros, que trabajaba con Mora Godoy, no se puede ir a una gira a Rusia y me dice, Elena, ¿no me querés reemplazar vos? Entonces yo lo reemplacé haciendo los números cómicos musicales de ahí
Y con esa plata me pagué el pasaje y de la audición de Londres me fui a Rusia. Y de Rusia me volví a Londres porque ellos me querían seguir audicionando. Entonces fue todo como una cosa que era, como, o sea, yo lo pienso ahora, digo, qué mágico, cómo era que yo estaba destinada a vivir esa experiencia allá, porque se dio todo tan bien. Y sé que, porque esto surge de un montón de historias, ¿no? Y siempre me interesa indagar ahí en qué explicación le das. ¿Es el destino, es el universo, es casualidad, es azar, es No sé, Dios? No sé, hay distintas opiniones. yo siento que todo el tiempo estamos teniendo oportunidades. Pasan todo el tiempo trenes de oportunidades. A veces no estamos preparados. De hecho, a mí me pasó también, después tuve, Andrew Lloyd Webber me ofreció cantar en un disco y con un personaje y yo, sinceramente, como yo no, todo lo que yo hacía en inglés lo preparaba mucho y en ese momento, o sea, yo honestamente eh, no le di el tiempo que tendría que haberle dado porque estaba con otros proyectos, otras cosas, qué sé yo, pensé que iba a tener tiempo después, pero me llamaron para probar unas cosas y me dijeron, no se te entiende nada. El de un director que no me conocía y me sacaron del proyecto. Y en ese momento yo no me pude subir a ese tren porque yo no estaba preparada y no le di la importancia. Cuando me pasó esto de Evita, yo me acuerdo que estudié como loca para que se me entendiera, para que... Y en la primera audición me dijo el director, pero vos, ¿cuánto podés mejorar tu inglés? Y yo dije, mira, llamame en un mes y fíjate cuánto mejoré en ese mes. Y después vamos a ver si mejoré en ese mes realmente, mejoraré más en los 2 meses que me quedan para empezar a ensayar. Entonces así hicieron y nunca más me volvieron a mencionar el idioma. Como que quedaron tranquilos, así todo, tuve una coach, o sea, como realmente me pusieron a prepararme bien para esto. Entonces yo siento que es o estás preparado, ¿viste? O estás preparado anterior. Por eso yo digo esto de los chicos, que se preparen, que tengan herramientas, que tengan vivencias, que hagan todo lo que puedan ahora. Porque cuando empiezan a caer los trabajos, no siempre tenés la posibilidad de estudiar para ese trabajo. Que a lo mejor te queda muy lejos ese tren. Claro. Y ahí, ¿qué implicó Evita, tanto en términos de trabajar afuera, como cómo te cambió tu carrera y tu experiencia en trabajar en Londres y con Lloyd Webber y con todo lo que eso implicaba, por un lado? Primero y después te pregunto sobre Evita en sí mismo. Bueno, lo que me cambió, sí, realmente se me abrieron las puertas a un universo que yo no conocía. Amé trabajar en el teatro inglés, me pareció una de las experiencias más formidables. Eh, siento... ¿Eh? Y Evita, la primera experiencia duró 1 año y 3 meses, una situación así, y después me castearon para hacían un recambio de elenco en una comedia que se llama Boing Boing, que acá se hizo un montón, y quedé como el personaje de la azafata italiana, así que hice como 7 meses de eso, y después a los 5 o 6 meses volví a trabajar en Londres por Piaf y después volví a trabajar, después de venir a hacer Piaf acá y hacer Piaf en Madrid, volví a trabajar en otra obra que se llama Passion allá y ese fue mi último trabajo en Inglaterra, Passion. Y después esperé a hacer en el 2012 lo de Broadway y después me vine acá ya a tener familia, etcétera. Porque cuando terminé Evita en Broadway ya estaba embarazada por decisión propia, ¿no? Era como ya había cumplido para mí el ciclo todo del exterior en ese momento. Y en términos de la experiencia en sí mismo, teatral, digamos, ¿sentiste que era como un cambio muy cualitativo respecto a la experiencia acá, en términos Yo siento de la que, estructura? yo siento que allá es una industria. Entonces, hay algo que tiene todo muy organizado, está todo muy aceitado cuál es el protocolo, cuáles son las reglas a seguir.
de cómo se ensaya, de cómo se hace la escenografía, en qué tiempo, cuáles son los tiempos, el iluminador, el sonido, o sea, todo. Ya está muy aceitados en grandes musicales. Y entonces sentí que estaba jugando re en primera. En un lugar donde todo el tiempo aceitan eso, está todo el tiempo haciéndose eso. Acá se hace con mucha pasión y con un montón de gente sabe un montón hacer musicales, pero la realidad es que no tenemos todo el tiempo 50 musicales en escena. O sea, y no está la misma plata que está allá para, qué sé yo, ensayar, armar todo un musical y si las críticas son malas las bajan al día siguiente. No existe Ajá. eso acá. O sea, acá hay que sostener, hay que... Y entonces, bueno, todo es más difícil de producir teatro acá. Y entonces allá tienen unas posibilidades. Por ejemplo, ha habido a ver una obra que se llama Warhorse, que es una fantástica producción de títeres con gente real, hablando es un libro que se llama Warhorse, y es se trata sobre los caballos de la Primera Guerra Mundial, y hay caballos en tamaño real, títeres increíbles que vos te terminás comiendo un caballo, o sea, no puedes creer, eh, con 5, 7, no sé cuántos son los titiriteros que lo manejan de una manera que vos no puedes creer. Bueno, y eso surge de un trabajo del Teatro Nacional que subvenciona durante 6 meses el trabajo experimental de un director y llegan a eso. Bueno, nada, o sea, no, no, esa historia no me gusta. Ahora ponerlo todo amarillo. Bueno, dale, todo amarillo. No sé, ¿entendés? Es como, hay, hay, hay dinero. Otro deporte. Claro. Hay tanto en esa experiencia local como la internacional, ¿no? Vos te formás en danza, te formás en canto, te formás en teatro, en un momento entra la dimensión de equipo, la dimensión colectiva, ¿no? Que lo hemos hablado con varios artistas, el tema este de compartir escenario, los roles, ¿no? El rol del director. ¿Cómo fue ese aprendizaje para vos? Y cómo sentís que... Sí, sobre todo cómo fue ese aprendizaje y tu vivencia con esa dimensión. ¿Vos decís allá en Londres o no? En En general, general. las Bueno, dos, o sí, sea, comparando todo. se dio todo muy desde el juego. Cuando recién empiezo yo a trabajar, que entro en este jorobado, realmente era un ensamble de 20 personas, un poco más quizás, donde era un juego constante, constante. Era un juego, estábamos todos juntos y íbamos de acá para allá, y era como uno de los ensambles este, más, más de juego. Después cuando entré en Los Miserables el ensamble era distinto porque ya el ensamble era más individual. Realmente ellos trabajaban las características de cada uno. Nos pedían que cada uno redactara, escribiera cuál era el viaje de cada uno. Bueno, en Evita lo viví mucho también cuando llegamos allá. Yo veía como el director dice, bueno, ahora quiero que cada uno tenga un nombre. Habían puesto una lista enorme de nombres argentinos para que cada uno eligiera un nombre, que eligiera una profesión, que eligiera un camino en el transitar del personaje de cada uno. ¿Qué sentían por Evita? ¿Qué sentían por Perón? ¿Qué sentían en el país? O sea, todo. Se estudiaba la situación política de ese momento. Fue realmente un aprendizaje también para mí de cómo el ensamble tomaba un lugar muy protagónico en cada uno de ellos y después lo podías ver reflejado en el escenario. Y en ese sentido, tu experiencia trabajando con gente de afuera o gente local, el rol del director, ¿qué experiencias tuviste en ese sentido, ¿no? ¿Qué importancia tiene ese rol del director y, y eso, las positivas y las negativas, si tuviese que decir? Bueno, yo tuve distintos directores y tuve la fortuna de dirigir con gente muy buenas, con algunos con mayor empatía, como más coincidencias. Nunca había un director, bueno, esto de
yo admiro mucho el trabajo de Jamie Lloyd, que es quien dirigió Piaf, y lo he visto dirigir dos de las obras que hice, las hice con él, y Evita, él era el asistente de dirección, es un pibe muy joven, y había una organización muy clara de qué era lo que tenía que montar en esta semana, qué era lo que, o sea, había, además de su creación y su dirección hacia la parte actoral, y todo, estaba todo muy definido de qué era lo que tenía que hacer en cada semana, cómo tenía que ser su avance, cómo tenía que ser nuestro avance y cómo veía, que es la primera vez que lo vi, fue cuando estábamos haciendo Piaf, que todos los todos los viernes terminábamos y nosotros nos íbamos y ellos tenían una reunión de producción que era iluminador, vestuario, toda la gente, todos los creativos, y él les contaba, bueno, ahora fulanita necesita esto, cómo podemos hacer aquello, yo estuve pensando, y era, él dirigía todo eso y se trabajaba desde una unidad muy fuerte, él como pilar, eh, y lo vi, digamos, lo que quiero decir es que en otras oportunidades no había tenido la oportunidad de ver cómo, o sea, yo en ese momento vi, ah, mirá, se reúnen, ah, mirá, hablan de todo esto, ah, mirá, hablan de lo que no estuvo bien, o... Y después con respecto a una vez cuando ya se sube al escenario, todo lo que es, lo que tiene que funcionar, no funcionar, cómo se soluciona, este, los ensayos, había un momento en Evita que era fatal. Yo me levantaba temprano, iba a grabar el disco. A la tarde entraba, almorzaba y a la tarde entraban ensayos de Evita. Y a la noche hacíamos un previo. Y al día siguiente me levantaba y grababa el disco. Y a la tarde hacíamos ensayos de lo que no había estado bien en el previo. Y después a la noche hacíamos una función. Yo ahí morí. En un momento me quedé sin voz y tuve que descansar 3, 4 días para poder estrenar. Aparte ya estrenábamos. Imagínate, o sea, era muchísima la exigencia. ¿Cambió algo la rutina después, la preparación, el cuidado personal? En ese momento de Vita no entendí mucho bien cómo me tenía que cuidar. Después fui agarrando herramientas y en Piaf, creo que ahí en Piaf fue donde mejor entendí cómo tenía que ser el cuidado de mis masajes una vez por semana, mi osteópata cuidándome la garganta, mi alimentación, mi dormir, todo lo que necesitaba dormir, todo lo que necesitaba descansar para poder afrontar. Y después fue una risa porque en esta etapa que volví a ser Piaf, ya siendo madre, todo eso no, nada sucedía, porque imagínate, sos mamá, no descansás todo lo que se supone que tenés que descansar, o sea, realmente, pero lo logré igual, porque ya, bueno, tengo conocimiento de mi cuerpo y ya era como también la cabeza, los nervios, todo eso actúa muchísimo, ¿no? En el desgaste. Si uno está más tranquilo, se desgasta menos. ¿Y el tema de salud mental entraba en el combo? ¿Cómo fue tu relación con el tema de salud mental y en general a lo largo de la carrera? Eh, Bueno, yo siento que entendí mucho que mis momentos de enfermedad, que eran sobre todo, atacaban a mi garganta, a mi laringe, eran todas situaciones de estrés, de temor. Siempre me acuerdo mi profesora de canto diciéndome, no tenés voz porque no te tenés a vos, como si yo no pudiera reconocerme y ser, mira, no estoy entera, entonces no tengo voz para hablar, para decir, para hacer, sobre todo porque es una de mis herramientas de expresión más importantes. Entonces, lo primero que hago es me meto en el caparazón, me oculto y me oculto con mi voz. Entonces, todas esas cosas a través de la meditación, a través de la acupuntura, en esto que te digo del masaje de todas las semanas, encontrar el momento donde le aportaba a mi ser, das, pero en un momento te tienen que dar, tenés que recibir aunque sea del universo, la meditación, el yoga, todo esas fueron como herramientas que eh, me nivelaron, entendí que también los estados
tan arriba, tan abajo, dejan de ser armoniosos. Uno mantiene más un estado en calma, no tan de extremos, es más mejor. Un poco el Kibalión, ¿Y cómo un poco encontraste esas herramientas? ¿Hubo alguien que te ayudó en el camino? ¿Fue algo que fuiste descubriendo? En un momento me acuerdo que hice una cosa que se llamaba pranoterapia. Yo nunca hice, una vez intenté hacer psicoanálisis y creo que yo estaba muy mal, estaba deprimido por un novio que me había dejado y era muy chica. No sé si no tenía 20, 23, no sé, era muy chica. Entonces a la psicóloga, pero no una psicóloga que me hablaba creo que era una psicóloga de la obra social que me habló durante 15 minutos, no me dio bola, me hizo así. Yo dije, acá no, prefería hablar con mi mamá, que con ella era muy amiga y hablaba un montón y ella me guiaba un montón, me escuchaba mucho y me sabía guiar, ponerle paz. Ella siempre decía, bueno, andás a ver lo que tiene, ella decía, vamos a ver qué tiene preparado Dios en su novela, ¿viste? Como si yo estuviese escrito. Y entonces ella siempre no le gustaba verme bajoneada, entonces me decía, bueno, tranquila, ya va a pasar, ya, bueno, como hablábamos muchas conversaciones, me acuerdo muchas conversaciones con amigos, como utilizar terapia, eso, hablar con amigos, hablar con mi mamá. Pero en un momento entró una terapia, se llamaba pranoterapia. Un terapeuta se llamaba Miguel Ángel y que me alineaba los chakras, hacíamos una especie de meditación y hablábamos. Y por ejemplo, no sé, me decía, bueno, mi gran temor, ponerle, era los aviones. En un momento yo me subía, yo nunca había tenido problema con aviones, pero un día hice un viaje con un amigo que le tenía tanto miedo que me inculcó el miedo, él. Entonces me quedé como medio friqueada con el tema de los aviones y entonces este Miguel Ángel me decía que tenía que hacer un ejercicio que era sentarme en el avión, colocar, imaginarme ángeles que sostuvieran el avión, las alas gracias, encomendarme a ellos y olvidarme y ellos me iban a cuidar. ¿Funcionó? Sí, funciona hasta el día de hoy, siempre. O sea, nunca más tuve. No lo tomo como, sí, me puede agarrar un miedo, pero bueno, confío en que van a estar bien esos vuelos. Y después cuando pasó ese momento también me dijo cosas interesantes como yo estaba preocupada por algunas personas de mi familia y él me decía, vos preocupate por vos porque tu energía y todo lo que vos generes de bien o de felicidad o lo que sea, se propaga a tu alrededor. Entonces vos llevas eso, no es una cosa que te queda sola. Y que en general, también muchas veces con el tema de los padres ancianos, de todo lo que hay que cuidar, o los niños, o lo que sea, siempre tomo en cuenta que yo tengo que estar bien. Principalmente, porque si no todo el resto no se puede hacer si yo no estoy bien. Entonces a veces uno se deja llevar por el estrés de la familia o de lo que sea y está muy desgastado uno. Y si uno está muy desgastado no puede hacer más nada, no puede ayudar a nadie. O sea, Entonces sí, como de la compasión, ¿no? no es egoísta, no es algo egoísta, es algo que es necesario. Totalmente, totalmente, sí, sí. Sí, a mí me quemó la cabeza ese concepto, no lo tenía tan incorporado de la compasión, ¿no? De que el cuidado hacia uno va de la mano del cuidado hacia los demás y desde los demás, ¿no? Y que muchas veces eso es lo que más nos cuesta incorporar, ¿no? Eh, y en eso, mencionaste varias veces la palabra miedo. En algún momento me hace acordar muchas cosas que veía de artistas con el tema del síndrome del impostor, digamos, ¿no? Y el miedo a, más visceral a esa exposición. Eh, Cuando subiste al escenario a lo largo de tu carrera, ¿eso existió siempre? ¿Existió en un momento y después lo superaste? ¿No existió nunca? Digamos, sentiste, ¿cómo fue esa relación con el miedo y el escenario? Eh,
Cuando es a través de una obra de teatro, como se ensaya mucho todo, bueno, sí, siempre está el temor de que algo no salga, pero la realidad es que, no sé, siento que en este momento de mi vida, de mi carrera, eh, me permito fallar. Como, bueno, lo que más a mí me preocupa es no tener mi voz en condiciones, ponele si estoy resfriada o o me quedé difónica por alguna razón, no poder dar lo que puedo dar cuando estoy bien. En eso es ahí donde más me abruma todavía. Este, y ahí es donde más nerviosa estoy. ¿Saldrá la voz? ¿No saldrá la voz? Pero pánico de poder subirme al escenario, de tener miedo fuerte, no. No, últimamente me surge mucho agradecer antes de salir al escenario de la posibilidad de hacer una conexión fuerte con el universo. Porque hay momentos donde sucede, uno no es que no te digo canalizás, pero se abren canales de energía y todo sucede, pasan cosas. No, que se vuelan los platos, digo, pasan cosas, pasa la conexión entre el artista y el público, pasa la conexión entre el artista y el material que estás haciendo. Entonces, cuando hay momentos donde la conexión es muy fuerte, es un momento tan elevado que agradezco tener la posibilidad de poder vivir esos momentos. Es lo que más aprecio de mi carrera, en este momento de mi carrera. Leí algo tuyo diciendo que sentías que como que constelabas con Piaf, ¿no? En un punto como que tu relación con ella era una conexión también fuerte. En este último tiempo, volviendo a Piaf, realmente terminé de entender qué es lo que hacemos los actores. Es, Y es eso para mí. contanos. Es una magia fuerte que hace de constelación. Constela, yo creo que sí, cuando sucede. Ujú. Cuando sucede hay un momento de canalización muy fuerte. Que no tiene que ver, o sea, no es una especie de, es una cosa que ni siquiera es que hay que hacer un ritual para que suceda. Si uno conecta, sucede. Es como los cantantes también, o sea, los artistas, digamos, todo lo que es a través de la música, a través de una pintura, a través de todo. Lo que pasa es que en la música es como muy abstracta. Entonces ahí, bueno, no sé, conectas como más, ¿no? Con todo el universo. Y cómo sentís, viendo la cantidad de testimonios de este tema del sufrimiento del artista muchas veces, ¿no? También del desgaste emocional, de lo que eso implica. Eso es porque a veces no se produce esa conexión, digamos, y se engancha más con el personaje, con el ego, con la mirada del otro, o es A ver, parte para mí, también. ¿un sufrimiento de qué No, tipo? he visto muchos testimonios, libros, películas, demás de artistas hablando de ese miedo, de la depresión, del miedo al síndrome de impostor, del desgaste, de estar expuesto, que después volvés a... ¿Me explicás el síndrome del impostor? Que no lo tengo. ¿Cuál es el síndrome del impostor? El impostor es el síndrome del que siente que no tiene que estar ahí. Es el cantante o el actor o Bueno, cualquier, se da en merece. cualquier ámbito, ¿no? De decir, yo no soy bueno en esto, yo no tengo que estar haciendo esto. No sé, lo veía Robbie Williams, un ejemplo en el documental sobre su vida, y él decía, yo voy al escenario en su pico de popularidad con ataque de pánico, todo el escenario, todo, porque yo no tengo que estar acá, yo no soy esto, yo no soy este personaje que la gente ve, ¿no? Esa brecha entre la persona y el personaje que genera esa sensación de algo está mal acá, ¿no? Ese sería un poco el síndrome del impostor. Sí, bueno, Bueno, yo yo nunca nunca lo lo tuve tuve ese ese sentimiento sentimiento de de no no tener que tener que estar estar en en ese ese lugar o lugar que o no que me no me corresponda. corresponda. No, No, siento al siento al contrario, contrario, que que sí, sí, que que es es
mi manera de expresar, de mi lugar en el mundo por momentos, porque no es el único lugar que tengo en el mundo también. Es como entender que yo no soy solo un artista. Yo hago eso, pero también hago otras tantas cosas más que no son populares y que también llenan mi vida. Y también el hecho de tener una familia o de decidir tener una familia es la decisión de no vivir solo la parte artística y profesional, sino también vivir la otra parte del que me puede dar una vida. Ajá. En tantos años que vivimos ahora, ¿cuántas vidas podemos vivir? Total. Hay gente que antes de la pandemia y después durante la pandemia sucedió mucho, pero antes de la pandemia yo escuchaba a mucha gente de 40 que decía, yo no sé, trabajé toda mi vida, todos mis 20 años, hasta ahora, en un negocio o en una oficina, no sé qué, y ahora voy no sé, a ponerme un negocio yo, o a viajar, o a comprarme esto no sé qué para vivir de esto o a irme al campo para vivir de aquello otro y realmente cambiaban la vida. Y en la pandemia, los que debían haber hecho eso antes fueron empujados a cachetadas por el universo para que realmente modifiquen su forma de vida y se transformen en otra cosa para vivir otra cosa de la vida. Bueno, pero esa De- confusión, a mí me pasó, lo contaba en el libro, de que en un momento poder decir, pará, esto es lo que soy, esto es lo que hago, no lo que soy, ¿no? Me requirió un proceso. Hay un momento que me imagino, bueno, por lo menos a mí me pasó, que se empieza a confundir lo que haces y lo que sos, ¿no? Como que el personaje te va ocupando cada vez más espacio. ¿Eso nunca lo sentiste como un riesgo, digamos, a lo largo de la carrera? Bueno, siempre trabajé en el sentido de que fui muy consciente de no llevar eso que la gente ve en el escenario y que admira abajo del escenario. Porque eso que yo hago arriba del escenario, mucha gente puede hacerlo también. Todo aquel que decida subirse a un escenario y hacerlo, lo puede hacer. Eso no nos transforma en seres únicos, dioses en ese momento estamos haciendo algo que es interesante, en ese momento, gracias al público, gracias a que alguien te mira, gracias a todos tus compañeros, hacemos algo en un conjunto de cosas, en un ritual teatral. Y después cuando bajo, yo no me siento de bajar con la pluma puesta, la peluca y los ruleos, el maquillaje ni nada. Yo siento que tengo que volverse a ser quien vive en esta casa, no siento que tengo que seguir siendo un personaje. Siento que tengo que ser Elena de Barracas, no sé, yo siento que eso no me puede abandonar. Entonces yo sigo siendo esa, de abajo del escenario. Es como, para mí es como algo que, o sea, nunca pude comerme esa de que, no sé, salía de hacer Evita y salía desprolija, qué sé yo, y la gente hacía, ¿Vos eras? Sí. Y ahí, para mí ahí está la magia. Che, un último tema que conecta dos temas. Por un lado, el tema de la naturaleza y la conexión con la naturaleza, ¿no? Vos has hablado mucho del tema, de lo que implica para vos, y al mismo tiempo ha sido uno de los temas que has trabajado en la voz pública por fuera de lo artístico, si se quiere, ¿no? ¿Quieres contar un poquito de eso? ¿Cómo es esa relación y cómo tomaste la decisión de hablar del tema? Bueno, siempre fui una persona muy empática con los animales y con la naturaleza. Y, y entonces, bueno, siempre fui una persona consciente, siempre pensé, mira, dicen que el aerosol no le hace bien al ozono, entonces yo no uso desodorante con aerosol, no sé, como desde adolescente tenía estas cosas. Cuando fui a Inglaterra había más cosas para prestarle atención. Mi amiga Ana, que vivía allá, hacía compost, tenían división de basura. Estamos hablando hace ya casi
20 años, porque yo me fui en el 2006 y estamos en el 24, ¿no? Todavía acá falta. Pero ella en su barrio le daban un tachito con una bolsita compostable para que tire su compost, tal día tiraba el compost, ella era muy consciente con el tema del agua, me súper puteaba si yo me lavaba los dientes con el agua. Entonces, ahí aprendí más cosas y más cosas y más cosas. Y la realidad fue que cuando empecé a tener una voz importante, no sé, que vos estés interesado en hablar conmigo o que la Nación quiera hacerme una nota o lo que sea, empecé a entender que desde que era muy importante que era lo que yo decía, porque mucha gente se iba a sentir, no sé si guiada, pero como que iba a prestarle atención a lo que yo dijera. Entonces tenía que cuidar lo que yo decía. Tenía que cuidar qué era dónde estaba mi cara y qué era lo que yo decía. Entonces a partir de ahí empecé a hablar o a decir esas cosas. Y después, cuando conocí a Mariano, pude profundizar más en todos estos temas espirituales, pero no desde la religión, ¿no? Estamos hablando de las espirituales, de la elevación del espíritu, de la elevación de nuestro ser, de la evolución, del pensar y ser conscientes de cada una de las cosas que hacemos, no hacerlas porque los otros las hacen o porque viene de una costumbre ancestral, y seguir haciéndolas y no analizar por qué las hago y para qué. Entonces llegó el momento de que nos quisimos mudar juntos y construir una casa. Entonces por eso también empezó, ay, bueno, ¿y cómo construimos? Bueno, construimos de qué manera, para que sea más sustentable, para que no gasten tanta energía o lo que fuere. Y entonces ahí comenzamos a buscar a este Michael Reynolds, surgió ese nombre y vimos un documental que se llama Guerrero de la Basura y empezamos a entender cómo hacía él estas casas, nos comunicamos con él nos contestó porque le dimos el gancho de que éramos del fin del mundo, porque Mariano es de Ushuaia, y lo trajimos, lo llevamos a Ushuaia, le pagamos los boletos, lo pagamos a llegar a Ushuaia, dio una conferencia allá. Empezamos a tratar de ver si podíamos hacer un prototipo en Ushuaia de esto, y bueno, y así una cosa llevó a la otra, y finalmente hicimos esta construcción autosustentable que pertenece a la Municipalidad de Ushuaia, que fue con el apoyo y el aporte de la municipalidad, que fueron 70 personas de todas partes del mundo pagando su curso a Michael Reynolds. De esa manera se le pagó a él su trabajo y a su equipo. La municipalidad puso el terreno, puso las herramientas, puso los elementos de construcción. Y en un mes, en 26 días, se levantó la nave tierra, que es un prototipo de casa autosustentable que está en la ciudad de Ushuaia, que después del gobierno de Ciurano, que fue reemplazado por votación por un gobierno de Walter Woto, no fue tan valorada la nave, fue cerrada, fue casi destruida, pero por suerte ahora, siendo el mismo gobierno, pero impulsado por gente que vive en Ushuaia, están volviéndola a la vida y a la luz, una construcción que es muy valorada porque después de eso, después de esa experiencia que hicimos nosotros, y yo creo que fue un poco un puntapié y una clave bastante esencial, se hizo una construcción en Uruguay, en Jauregui Berry, se hizo una construcción de una escuela, se hizo la construcción de la escuela de Mar Chiquita con la misma tecnología, se hizo un hotel en Bariloche, se hizo un conservatorio en la isla de Pascua, y después, bueno, se armó un grupo que ya venía un poco gestándose, que se llama Nave, de chicos que trabajan con Michael Reynolds, que son argentinos, que han trabajado en muchas construcciones y que son muy serios y que saben mucho acerca de este tipo de construcción. Entonces eso fue otra parte de mi vida, ¿no? Otro rol. Está buenísimo y es súper importante porque, como decís vos, cómo aprovechar esa influencia, esa voz que tenés para contagiar y concientizar. Es una discusión con un montón de gente.
Porque muchas veces es como que, bueno, no, mi trabajo es este y hasta ahí llego, o la única forma es meterme con la política o no, que por ahí es un modelo, pero no es el único, ¿no? Esto de poder tener un impacto, está buenísimo. Para ser respetuoso del tiempo, vamos terminando con la última pregunta que hacemos a todos, que es, la sumamos a Elena de 18 años al Zoom. ¿Cómo sería esa conversación? ¿Qué le dirías? ¿Qué escucharías? ¿Qué tendrías ganas de hablar? Mira, me hace reír porque cuando yo gano el viaje con Feliz Domingo, abro el cofre y todo, tenía 17 años y en ese momento yo estudiaba ¿Vos canto fuiste la de la lírico, llave? ¿Vos eras la de la llave? fui la de la llave, todo, o sea, fue fuerte. Y Soldán, cuando no- mis compañeros me dicen, vamos a hacer, te animás a hacer la... Ellos sabían que yo cantaba y me dicen, ¿no te animás a hacer la prenda de Yo sé? Y yo digo sí, y siempre entendí que no era lo mismo cantar algo popular que algo lírico, y como que yo tenía esas notas agudas y era lírica ligera, qué sé yo. Bueno, entonces fui a cantar un área de ópera a capela y, y fue genial porque, bueno, nada, era como algo que todos se miraban, se reían, mis compañeros mismos, pero yo gané esa prenda. Y cuando abrí el cofre, Soldán me dice, ah, la chica de la sonámbula, la que cantó, ¿no? ¿Qué cantó? Muy bien, ¿y te vas a dedicar a...? Porque aparte, imagínate, Soldán, que era de grandes valores del tango, todo. Te vas a dedicar, ¿no? Y yo, no sé, le digo yo. Porque yo todavía no había empezado mi quinto año. Y decía, sí, sí, supongo que sí, no sé, no estaba pensando a qué me iba a dedicar yo. Entonces, es muy gracioso porque, bueno, mi Elena de 18 años te hubiese dicho que le gusta cantar, bailar y que tiene que terminar el secundario y que no sabe qué va a hacer de su vida. ¿Y vos le dirías algo? Y sí, capaz que le diría que tiene que confiar, como todos, soltar y confiar. Está buenísimo. Elena, mil gracias. Espectacular. Y gracias por tu testimonio y gracias por la increíble carrera y todo lo que has dado. Es un gran orgullo para todos nosotros tenerte, en serio, como argentina y como referente artística. Muchísimas gracias, fue una hermosa charla, mucha suerte con todo. Y después voy a leer tu libro que me llegó, que te agradezco mucho. Dale, dale, espectacular. Después me Y contás. así nos conocemos más. Bueno, gracias. Un Gracias, placer. Nos gracias. vemos.